Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos al tiempo de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Este es Israel Casa Integral. Originamos desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Un tema apasionante, por supuesto que sí. Entender un poco el concepto de lo que es el pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos. Pensamientos de bien o pensamientos de mal. Dice Rab Shaul, pensaba hacer el bien y terminé haciendo el mal. ¿Cuántos de estos momentos ocurren en nuestra vida, en el diario vivir, que pensamos hacer bien, queremos hacer bien, anhelamos hacer bien, pero terminamos haciendo mal? Pues bien, mis amados hermanos, un tema realmente interesante, tiene muchos pasajes importantes de la vida que debemos considerar. Pero para dar comienzo a esta palabra, quiero que me acompañen por favor en el día de hoy al libro de Job. Vamos a estar en el libro de Job, en el capítulo 19, con un título muy importante aquí. Job confía en que Adonai lo justificará. Es decir, que el pensamiento de Job tiene un propósito. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Alguien podría, por favor, decirlo, escribirlo aquí en el chat? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Saben? Esa frase nos ha acompañado a la pastora Pili y a mí desde nuestros comienzos en nuestro ministerio, en nuestra vida de familia, como pareja, como matrimonio, en medio de pruebas, dificultades, adversidades que todos seguramente pasamos y hemos pasado. El Eterno nos apoya, nos dirige, nos acompaña y llegamos a conclusiones en el transcurrir de nuestra vida tan interesantes como esta. Por favor, usted quiere tomar nota de la siguiente frase que voy a compartir. Cuando Adonai tiene un regalo para ti, cuando Adonai tiene un regalo específicamente para ti, entonces la envoltura del regalo será una prueba. Wow, lo puedo repetir. Cuando Adonai, cuando nuestro amado Hashem tiene un regalo grandioso, valeroso, importante para ti, para tu hogar, para tu familia, la envoltura de esa verajá será pasar por una prueba. Pastor, no puedo entender esa frase. Para entenderla tenemos que vivirla. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, y cuántos de nosotros, por supuesto, a lo largo de la vida, en nuestro transcurrir, hemos pasado por momentos muy difíciles? Por momentos muy difíciles, cada uno de una manera u otra, en el hogar, en la familia, en la economía, en la salud, en las relaciones interpersonales, en la crianza de nuestros hijos, propiamente en la vida común del esposo, la esposa. Ay, pastores, que si usted supiera este esposo que me tocó, pues esa es una bendición. Ay, pastor, si usted supiera la esposa que me tocó, pues vaya qué bendición. Pero esa envoltura viene, repito, en prueba, en adversidad. Y en medio de esa dificultad, Adonai se glorifica. Porque en Adonai todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando nuestro pensamiento logra llegar a este nivel sobrenatural, si puedo usar esta frase, de entender que en medio de la prueba, la lucha, la batalla, la adversidad, la crisis,
Adonai tiene un propósito. En estos días, para la grabación de este programa, en las noticias, en los Estados Unidos hay noticias desgarradoras. Hombres armados o jóvenes armados ingresando a las tiendas, a los malls, disparando indiscriminadamente y asesinando a agentes que nada tenían que ver y que repentinamente, personas que simplemente asistían a una tienda comercial, eventualmente un loco, un demente o como se quiera llamar, quita la vida a un número de personas, repito, inocentes. Cuando escuchamos los testimonios de sus familias o de los sobrevivientes, realmente es impresionante lo que ocurre. Y usted podrá decir, pero pastor, ¿cómo puede haber una envoltura aquí? Una envoltura, dice usted que en medio de esto hay una envoltura. No lo sabemos en este mismo momento, hay dolor, por supuesto, ante una crisis como esta, pero yo sé que mi Redentor vive. Pero yo sé que en Adonai todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, llegamos a la conclusión del programa anterior y que hemos repetido durante tantos años. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, indudablemente cambiará nuestra manera de vivir. Y permítame hacer algunas analogías o historias que en la medida que leo textos para prepararnos a este tiempo de Torah al instante, pues escribo notas, leo, investigo y me encuentro con artículos extraordinariamente importantes. Muchos de ellos quisiera incluso leerlos textualmente, pero otros quiero simplemente parafrasearlos y compartirlos. Un joven que desde muy niño había tenido una crianza bastante irregular en el mundo, en medio de pandillas, de drogas, de conflictos en su hogar, sus padres, sus hermanos, etc. Este joven creció bajo ese pensamiento de la violencia, la tortura, el dolor, el sufrimiento, entre otras cosas. Pero este joven, cuando llegó a una edad entre 20 años en promedio, repentinamente un día cruzó por un camino y vio a una joven de quien él quedó profundamente enamorado. No sé si la palabra enamorado quede correcta aquí, pero por lo menos impactado con aquella joven que su dulzura, su atractivo, su belleza, su pureza le impresionó a su corazón. Este joven que traía un pensamiento bastante bajo y un corazón muy lastimado, sus ojos brillaron al ver la dulzura de aquella joven. Empezó a buscar la manera de acercarse a ella, encontró que se trataba de una joven de una familia creyente, por lo tanto optó por vincularse con la congregación a la que ella asistía. Cuando llegó allí, lo recibieron, pero la gente, al verle a su rostro, la gente le veía con cierto temor. Este joven en su rostro expresaba, en su rostro mostraba el dolor, mostraba la soberbia, mostraba sus actos de violencia, su tal vez muy poca educación, porque todo esto lo reflejamos a través de nuestro rostro. Mostraba el dolor, la angustia, el pánico, el miedo. Y tuvo la oportunidad de acercarse a aquella joven por primera vez y por lo menos decirle, hello, hola. Cuando saludó a aquella hermosa joven, ella al verle se sorprendió y de inmediato se retiró. Parece ser que esta niña, al ver a este joven, se sintió preocupada, sintió algo incómodo con este joven. La historia, y esto es solamente una historia, por favor, compréndame el mensaje. La historia narra que este joven fue a donde una persona, a un especialista, vamos a ponerlo así, para que le cambiara su rostro. Y vamos a pensar que hizo algún tipo de cirugía, una especie de máscara que le acomodó su rostro, le mejoró su aspecto de su rostro y esa especie de máscara le dio un mejor semblante. Pero no era suficiente con cambiar su rostro, su aspecto físico. Era necesario cambiar su pensamiento. Era necesario cambiar su manera de pensar.
Así es que el joven continuó asistiendo a aquella congregación y repentinamente un día la joven se acercó y le dijo: me alegra mucho conocerte y me alegra saber que estás con nosotros. Los ojos, el corazón, los pensamientos de este joven cambiaron de inmediato. Por primera vez, aquella persona le dirigió una palabra de luz, de vida, de alegría, de gozo. Para resumir la historia y no hacerla más romántica, con el paso de los días y los años, tal vez, estos jóvenes se enamoran, se casan y van a pasar los siguientes 25 años de su vida juntos. Al cabo de los 25 años, alguien que conocía la historia de aquel joven, su historia, su pasado, su violencia, sus manos de muerte, entre muchas cosas, se acercó a la esposa de aquel hombre y le compartió la historia y el pasado de este hombre. A lo cual la mujer dijo: lo siento mucho, creo que estás equivocado de persona, porque mi esposo es un hombre extraordinariamente amoroso, afectivo, dulce, cordial, gentil, es un hombre creyente, es un hombre de la palabra, es un hombre que tiene un pensamiento conforme al pensamiento del Padre, sus obras, sus palabras y todo en casa y en la comunidad, es un hombre completamente reconocido. A lo cual el mismo que llevaba la información, pues decía: no puede ser que yo le conocí de joven, violento, agresivo y demás, que haya tenido un cambio tan radical. Así es que la esposa un día decidió como confrontar a su esposo y decirle: ¿es verdad lo que aquella persona me ha dicho? ¿Es verdad que fuiste violento, homicida y demás cosas? Y el joven le dijo: es verdad, ese fue mi pasado. Pero cuando te vi por primera vez y me enamoré de ti, estuve dispuesto a cambiar mi vida. Estuve dispuesto a cambiar mi manera de pensar e incluso hice que me arreglaran mi rostro para que cuando tú me vieras no sintieras el temor que me mostraste aquella primera vez. Ahora quiero mostrarte. Y empezó este hombre a retirarse partes de su piel para mostrar su verdadero rostro. Y al retirarse la máscara, entonces la sorpresa fue que al retirarse aquella máscara, hoy su verdadero rostro era un rostro, era un semblante de luz, era un semblante de gozo, era un semblante de paz. Espero, mis amados hermanos, que en esta breve historia parafraseada de parte mía, hayamos podido comprender que no importa la vida o circunstancias que hayamos vivido, que hayamos pasado, pero cuando estamos dispuestos a cambiar nuestro pensamiento conforme al manual de vida, conforme al manual de instrucciones, entonces nuestro rostro, nuestro semblante embellecerá. Nuestra sonrisa, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar, nuestras maneras de compartir con las personas a nuestro alrededor serán siempre palabras de bendición. Dígalo conmigo: yo sé que mi Redentor vive. Job nos habla de esto en el libro de Job, capítulo 19. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, y me habéis vituperado 10 veces, y no os avergonzáis de injuriarme. Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Adonai me ha derribado. Me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco.
y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Adonai me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Adonai. Y cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas deberías decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Amén. Este texto del capítulo 19 del libro de Job realmente merece toda nuestra atención. Porque escuchen esto, amados, escríbalo en sus notas, por favor. Un hombre con una experiencia en la vida jamás estará a la merced de un hombre con un argumento. Escríbalo, por favor, lo voy a repetir. Un hombre que tenga una experiencia en su vida jamás estará a la merced de un hombre con algún tipo de argumento. Puedes tener muchas ideas hoy acerca de Adonai. Tal vez seas un religioso con muy buenos argumentos. Pero si la vida de Adonai no es una experiencia viva, eficaz y penetrante en tu corazón y en tu mente, que sea real, entonces serás como un instrumento, como una guitarra sin cuerdas, como un barco sin timón, como un peregrino sin rumbo a la deriva, desprotegido y vulnerable de cualquier filosofía o doctrina que se encuentra en estas redes sociales a través de tu camino y que solo le dará más ideas y más ideas de un creador que tú no podrás recibir. Las ideas no dan vida, mis amados hermanos, solo nos traen a especulaciones, pero cuando te atreves a experimentar la magnitud, la riqueza, el poder de la palabra en tu pensamiento, en tu manera de pensar, nadie jamás podrá robarte, por favor, lo que hay en tu corazón, pues has pasado de muerte a vida. Hemos salido de la oscuridad, de la idolatría, del paganismo, de la religión y hemos venido a la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Por lo tanto, ya no piensas ahora que la vida es solo nacer, crecer, morir. Ahora entendemos que la vida tiene evidentemente propósitos. Y todo cuanto pasa a nuestro alrededor tiene un propósito. Job
entendió perfectamente y supo pasar la prueba, supo pasar el sufrimiento, supo pasar la escasez, la incomodidad, la enfermedad, el desprecio, porque él tenía claro en su pensamiento y en su corazón que mi Redentor vive. Así es que, mis amados hermanos, el propósito de este tema en semana, el pensamiento, tiene que ser la manera como nos preparamos adecuadamente año tras año, a través de cada convocatoria, a través de cada parashá que estamos compartiendo semanalmente durante todo el año, para que realmente alcancemos a vivir esa vida de plenitud que Adonai tiene preparada. Ahora, es interesante, hermanos, haciendo, repito, alguna lectura en ciertos artículos y libros sobre el tema, encontré una frase tan interesante como esta. Cuando tu pensamiento es un pensamiento en la dirección de Adonai, porque recordemos, como ya lo mencionamos, que apartados de Él, nada podemos hacer. Pero cuando mi pensamiento conecta, está en perfecta coinonía con el Padre, ese pensamiento será como un misil que tú puedes disparar y viajar a través del espacio a miles de kilómetros, porque sin duda ese misil llegará al blanco. Es decir, para traer a colación el punto, quiero con esto significar que cuando tu pensamiento conecta con Adonai en un plan, en un proyecto, en una expectativa de vida, en una circunstancia cualquiera que sea, y perdónenme que traiga a colación un poco un asunto de carácter personal, pero me parece importante traerlo porque sé que hay muchos de ustedes que me podrán decir, pastor, aclárame un poquito este punto, y quiero aclararlo en un sentido muy práctico. Ustedes recordarán, y creo que lo he compartido en muchas ocasiones, parte de mi testimonio indica cómo en algún momento de la vida pasé por una situación de carácter laboral personal muy difícil, extremadamente difícil. Para mí era como que la vida se me había terminado. Para mí era como que no entendía qué estaba pasando, y aún sin conocer de Adonai en aquellos tiempos, fue impresionante cómo acudí a una reunión fuera de casa con mi esposa, le planteé la situación que estaba ocurriendo, estaba perdiendo una posición laboral importante. Eso representaría una crisis en nuestra economía, representaría unos cambios radicales en nuestras ciertas comodidades. Y por supuesto en mi carácter de hombre y de estar llevando una vida cómoda, pues indudablemente esto me generó un caos emocional, un temor profundo. Pero yo recuerdo que al estar allí hablando con mi amada esposa, ella me dijo, mira, no temas. Tienes una profesión, eres un profesional en lo que haces. En todo el país prácticamente eres la única persona que hace específicamente esta labor. Por lo tanto, ya no lo vas a hacer ahora para una entidad como tal. Ahora generaremos nuestra propia empresa. Generaremos nuestra propia empresa y tú manejarás tu propio trabajo. Y ese misil se disparó en aquel momento, y al momento en que ese misil salió con esta palabra, nosotros somos capaces de salir adelante. No hay la menor duda absoluta en este testimonio que el misil empezó a recorrer una distancia establecida y en muy poco tiempo llegó al blanco perfecto. Y ese misil abrió las puertas, abrió nuestra economía, nos trajo grandes posibilidades, nos permitió generar empresa, nos permitió ser autosuficientes, nos permitió tomar nuestros propios tiempos, nos permitió tener un crecimiento mutuo como pareja, como familia. Nuestra economía fue aún mejor en muchos aspectos. Y por supuesto ahora venía lo más importante. Ahora entendíamos que nuestro Redentor vive. Y fue esta la manera como justamente el regalo maravilloso que Adonai tenía para nosotros
lo empacó en un papel de regalo llamado una prueba crítica. Y esa prueba crítica, Adonai, a través de ese regalo, lo convirtió en una bendición tan grande que hasta el día de hoy, aquí compartiendo con ustedes, es parte de nuestro diario vivir. Porque nos enseñó a aprender a depender de Él, porque nos enseñó a que todo lo que hagamos será conforme a su buena, perfecta y agradable voluntad. Porque yo sé que después de mi partida, dice el libro de Hechos capítulo 20, verso 29, libro de los Hechos capítulo 20, verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y nosotros recordamos cómo el emperador Julio César, en esas estrategias políticas de Roma, practicaba todo tipo de asuntos dramáticos, aterradores. Recordemos que nuestro amado Yeshua está presente justo en medio de todo el proceso del Imperio Romano. Sabemos, sin lugar a dudas, que a lo largo de la historia ha habido movimientos, imperios graves, violentos, agresivos, devastadores, pero ninguno tan dañino y atroz, perverso en muchos sentidos, como lo fue el Imperio Romano. Y el pueblo de Adonai estaba allí. Y este pueblo no fue inmune a toda la situación como el Imperio Romano los atacó, los maltrató, los llevó a la muerte como fieras, con las fieras víctimas para su alimento. Y todos conocemos esa historia del famoso Coliseo romano. Y Adonai nos dice en esta porción de Hechos 20:29 que después de su partida, en medio de nosotros abundarían los lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Y pronto, después de la muerte de los discípulos y ya apóstoles, el enemigo comenzó a sembrar semillas de división, de conflicto entre los creyentes, causando, por supuesto, separación de los creyentes entre el pueblo judío y aquellos que venían de otras naciones. En aquel tiempo entonces los llamados padres de la iglesia empezaron a inducir doctrinas y prácticas totalmente antisemitas, judeofóbicas, que hasta nuestros días, por supuesto, están presentes. Basta que pronunciemos la palabra Torah, basta que utilicemos un talí, basta que desarrollemos el Havdalah y todo lo que la Torah nos enseña para que muchas gentes a nuestros alrededores, en especial la religión, nos ataca como lobos rapaces. Sabemos, mis amados hermanos, que todo este proceso antijudío o judeofóbico ha generado catástrofes impresionantes hasta nuestros días. Pero ¿qué es importante que podamos resaltar hoy? Por favor, tomen su texto, su Biblia, en el libro de Jeremías. Vamos a ir un momento al libro de Jeremías. Porque el pensamiento de los hombres ha sido el poder, la jerarquía, el dominio, el control. Y esa jerarquía que logró en algún momento el Imperio Romano, los emperadores romanos no tuvieron absolutamente ningún escrúpulo, ni temor, ni moralidad en derribar, matar, demoler, particularmente a todo lo que se llamaba Torah. Por eso sería interesante, y no sé si el tiempo nos lo permita esta semana, que consideremos hablar un poco respecto al pensamiento hebreo y el pensamiento griego. Porque la cultura griega nos habló de la razón, del entendimiento, de la lógica, de la perfección, de la vanidad del cuerpo. Pero también en el pensamiento hebreo a lo largo de la historia vemos cómo se ha mezclado con una Torá esotérica, con una Torá mística, con una Torá que realmente no es el propósito de la palabra. Y lastimosamente ha tomado tanta fuerza hoy que muchas gentes, pero muchas gentes, siguen movimientos cabalísticos, por ejemplo, sin realmente entender de qué se trata. Lo vemos como algo místico, repito, como algo esotérico, como el tarot, como la lectura de las manos, como la magia negra, incluyendo esto en Kabbalah.
y en el que se nos menciona reencarnación y no sé cuántas otras cosas más. Y gentes que creen estar caminando por el camino de la fe, regresando a la senda de la fe, han optado por caminar en el pensamiento, repito, esotérico, místico. Y esto significa que estamos caminando absolutamente fuera del propósito de Hashem. Sé que es fuerte el tema, sé que es importante tratarlo, alguien tiene que decirlo, pero abundan estas enseñanzas y abunda ese pensamiento astral, los signos del zodiaco y cuantos rituales y paganismo del ocultismo, según lo anuncian a la luz de la Torá. Pero si conociéramos su historia, de dónde surgió todo esto, hoy podríamos comprender que esa no es la palabra de Adonai. En el libro de Jeremías, por favor, acompáñeme al capítulo 32 del libro de Jeremías. Vamos a leerlo juntos, porque aquí es necesario que cuidemos nuestro corazón. Capítulo 32, veamos el verso 39 y 40, por favor. Léalo conmigo para quienes puedan hacerlo allí en casa. Dice la palabra: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Aquí la palabra me teman significa me honren, me obedezcan, entiendan mi propósito, en sujeción, en amor, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿No será acaso eso lo que todos queremos como padres? Un hogar bendecido, un matrimonio bendecido, unos hijos en bendición, unos hijos que han crecido en el temor de Hashem, en la palabra, que sabemos que caminan conforme a la palabra, que no están contaminados con el pensamiento del mundo, la perturbación del mundo, la lujuria, la fornicación del mundo. La palabra nos está enseñando que el Padre Eterno nos entrega un corazón limpio, para que nuestros hijos sean también bendecidos. Y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¡Oh, qué texto maravilloso! ¿Saben? Creo que debemos leerlo nuevamente y meditemos y reflexionemos en esta palabra. El mundo ha querido absolutamente quitarnos la enseñanza de la Torá. El mundo ha querido disfrazar la Torá con Mishnah, con Talmud, con Kabbalah, como lo mencionábamos hace un momento. Pero Jeremías, aquí mismo en el libro de Jeremías, a propósito en el capítulo 31-33, dice: te daré mi Torá en tu mente y la escribiré en tu corazón, y yo seré a ustedes por Elohim, y ustedes me serán mi pueblo. Jeremías capítulo 31, verso 33. Y en Jeremías capítulo 32, verso 39, lo voy a repetir, dice: les daré un corazón y un camino. Un corazón para que en el pensamiento de ustedes su corazón camine por un camino de bien y no de mal. Para que tengan bien ellos y sus hijos y después de ellos las generaciones. Generación tras generación tras generación. Por eso cuando ayer mencionábamos que para nuestros hermanos de la casa de Judá no es ningún inconveniente ir a Shabbat, es el privilegio más honroso, que para nuestros hermanos de Judá no es ningún inconveniente pasar por Brit Milá y cumplir con las misbot, las ordenanzas. Y aquí quisiera puntualmente hacer referencia a lo que conocemos como los 10 mandamientos, porque yo sé que muchos dicen: bueno, pero es que yo no soy judío, pues yo no nací en Israel, bueno, vamos, yo no tengo por qué cumplir 613 mandamientos. Bueno, pero si hay 10
en Éxodo 20, Shemot capítulo 20, y preguntamos a mucha gente, háblame del primer mandamiento, el quinto mandamiento, el cuarto mandamiento, el noveno mandamiento. Bueno, yo creo que es algo así como que, no recuerdo bien, pero probablemente creo que no robar, me parece que no matar, me parece que no desear el mal ajeno. Bueno, y como que ni sabemos dónde estamos. Entonces, en ese sentido, nunca pensarás en 613 mandamientos si no conoces mínimo 10. 10 principios morales, 10 principios de comunión con el Padre y 10 principios no solamente de comunión con el Padre, sino de comunión con mis semejantes, con mi prójimo, con mi comunidad. Les daré un corazón y un solo camino para que me teman todos los días, en bien suyo y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, no cesaré de seguirlos para hacerles el bien. Y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Porque apartados de ti, amado Hashem, nada podemos hacer. Y lo he repetido una y otra vez porque espero que esta palabra marque tu pensamiento. Bien, mis amados hermanos, vamos bien, vamos a tomarnos unos segundos para dar paso al promo y en unos segundos continuamos. Los módulos son comunidades de enseñanza. Estudio Bíblico Maná es un estudio bíblico de vanguardia para grupos pequeños que se inscriben a cada módulo. Los módulos de la Torá crean comunidades para la discusión, el aprendizaje compartido y el compañerismo espiritual profundo de un líder y sus estudiantes. Encontrarás amigos piadosos y entenderás la Biblia desde una mente hebrea como nunca antes. Suscríbete al diplomado. Bien, mis amados, vamos a continuar. En este proceso del pensamiento, seguramente todos tenemos claro la importancia de sembrar semilla. Cuando sembramos una semilla, yo reconozco que no soy un experto en sembrar, hablando en la agricultura. Hemos hablado de regreso al campo, la importancia de sembrar, la importancia de tener terrenos donde empezar a proveernos de alimento, el sembrar tomate, zanahoria, tengo hermanos ya aquí que han desarrollado la tarea, ya tienen sus gallinas, ya han hecho sus lugares, ya podemos recibir, gracias a los hermanos que vienen a casa y nos traen suficientes huevos porque ahora tenemos abundancia de gallinas. De regreso al campo. Pero de regreso al campo no significa simplemente pensar en un terreno, significa que necesitamos labrarlo, significa que necesitamos cultivarlo, significa que necesitamos cuidarlo, significa que necesitamos regar, etcétera, etcétera. Todo lo que significa un proceso de siembra. Mi amada pastora Pili hace días y creo que años ha venido con la idea de que tengamos justo aquí en el jardín de nuestra casa una siembra. Y este año, pues, creo que Adonai escuchó los deseos de su corazón, así es que adquirimos unas canastas especiales, no sé cómo llamarlas, donde sembramos algunos diferentes plantas, bueno, sembramos cosas prácticas, incluso como medicina, la hierbabuena, toronjil, cosas de esas, pero sembramos también algo de tomate, bueno, varias cosas. Realmente no fue mucho mi trabajo, apenas colocar la tierra, abonarla, plantar las respectivas semillas y diariamente me ocupo de regar fresco muy temprano en la mañana el agua. Y hoy vemos, justamente para el día de hoy, cuando veníamos entrando a casa, vimos cómo esa siembra viene muy bonita. Muy bonita. Y sentimos una alegría en nuestro corazón porque vimos que la siembra que estamos haciendo en nuestra muy práctica, muy sencilla, está produciendo un bonito resultado. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre, mis amados hermanos, cuando queremos cambiar nuestro pensamiento y el pensamiento no lo cambiamos de un día para otro?
Nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, no es un asunto que logremos cambiarlo de hoy para mañana. El cambiar nuestro pensamiento necesita tiempo, necesita proceso, necesita transición. Cambiar nuestra manera de hablar, de expresarnos, significa un proceso de culturización, un proceso de control en sí mismo como tal. Y por supuesto, a lo largo de los años y en la medida que profundizamos en el estudio de la palabra, no hay duda que logramos ese cambio maravilloso que Adonai tiene. Y por supuesto, cada día debemos mejorar. Y hago esta mención, mis amados hermanos, porque en todos estos estudios realizados para poder presentar el tema, me encontré con una historia que muy seguramente todos ustedes conocen y que quiero compartir. La historia del árbol de bambú. Espero que todos conozcan qué es un árbol de bambú. El árbol de bambú y la historia del árbol de bambú es una leyenda de origen japonés. Dicen que el bambú japonés tiene un modo muy particular de crecer. Es decir, hay semillas, repito, que las colocamos hoy y probablemente apenas en una semana ya tenemos el crecimiento, incluso de pronto en muy poco tiempo podemos tener incluso ya fruto como tal. Pero el árbol de bambú tiene una característica muy particular. Una vez que siembras la semilla del árbol de bambú, te preocupas obviamente por cuidarla, por regarle el agua, pero aparentemente pasan los días y esa semilla no produce ningún cambio. Pasan los primeros meses y a la vista no ocurre nada. Es más, nada se hará visible durante los 7 primeros años. Es decir, que si estamos esperando tener un fruto, una cosecha para colocar a la mesa, pues por lo menos durante los primeros 7 años después de sembrarse la semilla del árbol de bambú, no hay absolutamente nada. Espero que me estén captando a dónde voy con la semilla de bambú y el pensamiento en nuestros corazones. Esto hace, por supuesto, que quien siembra por primera vez crea que todo su esfuerzo ha estado perdido. Usted puede pensar por un momento, amado hermano, sembrar algo y después de 7 años estar mirando el lugar donde sembraste y que no pase absolutamente nada y tú cuidas y le riegas y le abonas y no pasa nada. Impresionante. Pareciera ser que nuestro esfuerzo, repito, se ha perdido. Pero algo maravilloso está por suceder durante el 7º año. Por favor, dígalo conmigo, el 7º año. El 7º año. El año de la plenitud. Solo en 6 semanas, a partir del 7º año, el bambú, la planta de bambú crece increíblemente. Aparentemente de un día para otro crece a más de 30 metros. Esto tendríamos que verlo, seguro que hay videos disponibles para que veamos esta experiencia asombrosa. La pregunta inmediata que ocurre es, ¿tardó 6 semanas en crecer? No, en realidad se preparó 7 años para dar el grano, para dar el gran salto, y gracias a la paciencia y a la esperanza de quien lo cuidó, hoy tiene algo extremadamente importante frente a sus ojos. Durante los primeros años, la plantita de bambú estaba creando sus fuertes raíces que le permitieran sostener lo inmenso que estaba por venir. Qué hermosa paradoja y enseñanza nos trae el Eterno para el día de hoy. Así, mis amados hermanos, trabajamos todos quienes estamos en este propósito de Torah. Aprender la palabra.
amar la palabra, vivir la palabra, tomarnos estos tiempos de enseñanza aquí a través de Torah al Instante, estudio bíblico maná, cápsulas de vida, los tiempos de Shabbat, las enseñanzas que tenemos a todo tiempo, Emet, todo lo que hacemos, el tiempo de Shemini, café Shemini, hermoso en Colombia también con los amados hermanos, todo el tiempo que se desarrolla, la preparación de los módulos que usted gratuitamente puede accesar, tiene como propósito que con el paso de los días y con el paso de los años, año tras año, muchas veces no vemos que haya un resultado, pero repentinamente vemos que el cambio notorio ha ocurrido. Volvamos a la moraleja del principio del programa. Aquel joven violento, agresivo, de un rostro desagradable, de un rostro que atemorizaba a la gente al verle, con el paso de 25 años después, con un hogar, con el amor de su vida que había encontrado, con quien formó su familia, aunque se había colocado una máscara, un antifaz que le cambiara su rostro, después de 25 años, al quitarse ese antifaz, si puedo usar la palabra, encontró que su rostro ahora era un rostro con un semblante hermoso, agradable, que daba paz, que transmitía vida, que transmitía seguridad, que transmitía una verdadera identidad de un creyente. Cuando sintamos, mis amados hermanos, que estamos en desaliento, cuando sentimos que estamos pasando frente a una prueba, a una adversidad, a una batalla, a una crisis, cualquiera que sea en su salud, en su economía, en el ministerio, en la familia, en su trabajo, en su profesión, en cualquier área, mi amado hermano, cualquiera que sea la crisis, cuando nos sentimos eventualmente cansados, fatigados, desvalidos, cuando aparentemente todos nuestros esfuerzos a nuestro alrededor no producen buenos resultados, trabajamos y no avanzamos. Por supuesto, esto significa que nuestro pensamiento requiere de una semilla adecuada, que sea sembrada, que sea regada, que sea cultivada, que sea obviamente bien protegida, de tal manera que mi manera de pensar ya no será la forma de pensar del mundo. Ahora pensaré conforme al principio y el valor de la palabra. Por eso cuando vimos el tema de la enseñanza con respecto a Hebreos capítulo 4, verso 12, entendimos que había un fundamento establecido. La palabra es viva, la palabra tiene poder, la palabra transforma, la palabra crea, la palabra repudia todo lo que está en contra de la creación divina. Y como dice el libro de Proverbios, por favor acompáñeme para que vayamos ya entrando en nuestra recta final. El libro de Proverbios nos da una enseñanza extraordinariamente importante que viene muy bien para nuestra reunión del día de hoy. Libro de Proverbios en el capítulo 23. Leámoslo desde el verso 1 en el contexto para comprender hacia dónde vamos. Cuando te sientas a comer con alguien, con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies los manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es el pensamiento en tu corazón? Si el pensamiento en tu corazón es enriquecerte de la noche a la mañana, pues seguramente encontrarás algunos métodos engañosos, fraudulentos, violentos, ilegales de conseguir riquezas. Por supuesto. Ahora, no quiero con esto significar que gentes que han progresado y prosperado en tiempos relativamente cortos es porque estén haciendo cosas indebidas. Porque hay personas a quienes Adonai les abre puertas de maneras extraordinarias y prosperan enormemente, y creo que yo puedo ser un fiel testimonio de esta situación.
Pero mi amado hermano, dice este texto de Proverbios capítulo 7, dice, cómo tú piensas, tal tú eres. Uno de los dones más asombrosos que Adonai nos ha dado justamente es la mente, el pensamiento del hombre. Esa capacidad que tenemos de aprender, de elegir, de pensar, de razonar frente a la esencia de lo que hacemos cada día, con cada comunicación que tenemos, con cada persona que nos cruzamos. A veces pasamos por alto a la gente y prácticamente que la ignoramos. Pero cada persona que se cruza en nuestro camino es un escalón importante en nuestra vida. Por favor, nunca olviden esto. Muchas veces despreciamos a las gentes o los consideramos menos según si es de una nacionalidad u otra. Peyorativamente los tratamos, o si no les vemos una presentación, o si no les vemos una capacidad, o si no les vemos cierta solvencia. No. Por favor, tengamos mucho cuidado con esto, porque si bien es cierto que nuestros ojos miran la apariencia, también es cierto que Adonai mira nuestro corazón. Y cuando digo mira nuestra apariencia, pues por supuesto, si vistes como indigente, te tratarán como indigente. Si hablas como un hombre vulgar de la calle, te tratarán tal cual. Pero cuando la gente escucha tu hablar, cuando la gente escucha tu sabiduría, cuando la gente te ve vestido como un hombre digno de Adonai, entonces serás atendido y serás tratado como tal. Si bien es cierto que la capacidad del pensamiento en cada uno de nosotros nos muestra una realidad profunda de la vida, nuestros pensamientos se convierten en un reflejo de lo que realmente tú eres. Adonai ciertamente entiende esto y habla de esto en diferentes textos de la palabra. La Biblia nos lo menciona con absoluta precisión. En el libro de Proverbios, repito, capítulo 23, verso 7. ¿Cuál es el pensamiento en tu corazón? Tal cual eres. Come y bebe, te dice, pero su corazón no está contigo. Lo que ves en cada persona, lo que anhelas de otras personas, lo que quieres de otras gentes, queremos vivir como el uno, queremos vivir como otro, queremos tener la ambición de muchas áreas de nuestra vida, pero realmente la palabra nos enseña quién eres tú por dentro. ¿Quién eres tú en tu pensar? ¿Quién eres tú en tu hablar? ¿Quién eres tú en tu hacer? Recordemos que los fariseos, por ejemplo, eran muy buenos. Los fariseos eran hombres preparados, doctos, estudiosos de la palabra. Eran muy buenos para presentarse como personas piadosas, devotas, religiosas, conocedoras de la Torá. Pero sin embargo, frente a nuestro amado Mashiach, Yeshua los llamó hipócritas. Esta palabra hipócrita en el griego significa fingir, actuar, aparentar. Y los fariseos estaban precisamente jugando un papel en el exterior que no reflejaba quiénes eran en realidad. Si necesitas saber más quién es una persona verdaderamente, no solamente mires su apariencia, su presentación. Es necesario que conozcas la raíz de su corazón. Cuando me reúno con muchos de ustedes de manera, no digamos personal, bueno, con algunos de manera personal, por lo menos quienes están más cerca, pero cuando me reúno con muchos de ustedes de manera virtual y tenemos reuniones en Zoom o algún medio de internet, y nos tratamos, nos conocemos, hablamos, y muchos me comentan de su historia, de su vida, de su relación con Adonai en la Torá, y siempre les hago una pregunta. ¿A quién tú sigues en este sistema de las redes sociales? Y eventualmente me mencionan algunos nombres. Por supuesto, no vienen al caso. Me mencionan al maestro tal, al pastor tal, y buena parte de ellos, algunos les conozco, algunos aprecio, respeto, son amigos, algunos otros no tengo la menor idea quiénes son, pero siempre les hago una pregunta al conocer respecto de personas. ¿Qué tú conoces de ese maestro? ¿Qué tú conoces de esa persona?
¿Has tenido la oportunidad de hablar con esa persona? Bueno, no, nunca, no, jamás, nunca. Es que ni siquiera lo he intentado, ni siquiera le he escrito un texto para saber si me contesta o no. Deberías hacerlo. En Israel Casa Integral, nuestros medios de comunicación están completamente abiertos. Usted nos puede llamar, usted nos puede escribir, siempre recibirá una respuesta, sea de parte mía, sea de parte de la pastora Pili, sea de parte de los pastores Camilo y Cristal. Aquí estamos, puertas abiertas para recibirlos. Y usted puede preguntar, pregúnteme, pastor, ¿qué hay de su vida? ¿Quién es usted? Que lo he compartido en estos medios completamente abiertos muchas veces. Pero en esencia, lo que quiero que hablen con o a las personas que ustedes sigan es, pregúntenles, ¿en qué creen ustedes frente a la Torá? Y mis amados hermanos, les considero, les advierto que se van a encontrar con situaciones críticas cuando muchos de ellos creen que Yeshua es hijo directo de José y María, o Miriam, para corregir. ¿Cómo? Un momento, ¿de dónde sacan eso? Bueno, esa sería una pregunta que tendrías que hacerle a quien tú sigues. Seguramente muchos te dirán que no creen que Adonai y Yeshua HaMashiach sean uno, sino que el uno es uno y el otro es otro. Y esas son las comunicaciones que están disponibles en estas redes sociales. Por lo tanto, si usted quiere saber en qué cree Israel Casa Integral y los pastores Alfaro, con mucho gusto. Creemos en la divinidad de Yeshua y en la unidad de Yeshua con Adonai como uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Mi Padre y yo, uno somos. Entonces, mis amados hermanos, si no conoces el corazón de una persona que te enseña, a quien tú sigues y que probablemente favoreces y dices es que es una maravilla, no dudo que sea una maravilla, pero una cosa es que sea una maravilla y otra cosa es que sea una verdad. Por lo tanto, no confundamos nuestros pensamientos y nos dejemos llevar por ilusiones vanas, repito, como estos contextos cabalísticos, que si el Eterno me lo permite, y por favor, si el Eterno me lo permite, mañana podríamos acercarnos un poquito a este tema, porque considero en mi corazón seriamente la necesidad de que en este concepto de transición a Torah, para quienes están en raíces hebreas, está bien. Nosotros hemos transicionado a nuestra Kadosh Torah y estamos procurando, por supuesto, aprender el hebreo. Pero sí considero que es necesario que el pensamiento de muchas gentes en materia de raíces hebreas sea encaminado por caminos que no son el camino, la verdad y la vida. Porque los temas gnósticos, los temas esotéricos, los temas del tarot y los temas de la brujería, la lectura de mano y otra serie de cosas, nada tienen que ver con nuestra Kadosh Torah. Todo lo contrario, la Torah repudia, rechaza radicalmente todo lo que tenga que ver con estos elementos. Entonces, sí, que es el rabino, que es un sabio. Claro que sí, no le quito sus títulos, pero está caminando en su Talmud, está caminando en su expresión oral, está caminando en su concepto de hombre, pero no es lo que la Torá particularmente nos enseña. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Por lo tanto, tenemos que sembrar semillas, cuidarlas, y nuestro pensamiento cambiará periódicamente, aumentará nuestro pensar, aumentará la sabiduría conforme y en la medida que estemos conectados a través de la palabra con nuestro Abba Kadosh. Mis amados, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que vayamos bien. Apenas estamos comenzando, ya casi a mitad de semana. Tenemos mucho tema por tratar. Espero que el tema de hoy haya sido de su interés, que llegue a sus corazones, que transforme vidas. Por favor, envíenme sus mensajes, sus comentarios, sus buenos comentarios, por favor. Si tiene algo mal que decir, no escriba, por favor. Por lo menos en este canal no lo haga. Sus buenos comentarios, gracias. De carácter, de formación. Amén, de fundamento. Shalom, mis amados.
Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido hasta el día de mañana. Un muy buen día para todos y gracias por compartir la enseñanza, gracias por colocar allí ese me gusta. Un abrazo para todos, muchas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.